Vamos a orar, porque este tema es muy hermoso. Señor, yo te pido, por favor, continuamos en tu presencia, Señor, que tú limpies de mí todo lo humano, todo lo que no nazca de ti, Señor. Que tú, Espíritu de Dios, tú nos puedas, Señor, hablar en este día. Permítenos todos como cuerpo, Señor, edificarnos. Dame la gracia, Señor, de trazar, como dice el verso, trazar bien la palabra con honestidad, con rectitud, Señor. Quita de mí, Señor, todo lo que pueda estropear el mensaje y que hoy tu brazo se desnude a favor de Casa de Sion. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, cuando pensamos en brazo, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Fuerza, ¿qué más? Guerra, autoridad, protección, abrazo, también, ¿no? Sostenimiento, muy correcto. El tema del brazo de Dios es uno de los símbolos más poderosos a lo largo de toda la Escritura. Hay muchas tipologías, hay muchas enseñanzas que hablan acerca del brazo de Dios, ¿cierto? En el pensamiento hebreo, ¿cierto? El brazo representa fuerza, intervención, autoridad, guerra, salvación y una cercanía activa, parecido a lo que dijo Doris, ¿cierto? Entonces, hoy quiero que profundicemos en la acción de desnudar, de destapar, ¿cierto? De descubrir el brazo. Amén. Cuando la Biblia dice que Dios descubre o desnuda en algunas traducciones su brazo, está hablando de un momento en el que Dios deja de obrar ocultamente. Y comienza a manifestar públicamente su voluntad o su poder. Amén. Entonces, quiero que comencemos con el texto base de hoy. Es Isaías capítulo 52, versículo número 10. Oye, me quedó la silla pequeña, la mesa pequeña. Isaías capítulo 52, versículo 10. Vamos a ir hoy con Reina Valera. Amén. Verso 10 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Entonces, fíjense lo que les decía. Hay un accionar de Dios que es ocultamente, en el secreto, en privado, tú a tú, en el secreto, en la intimidad. Hay cosas que Dios hace que mi vecino no se entera. Que son cosas que Dios trata con nosotros. Amén. Nos guía, nos enseña. Pero cuando Dios hace esta acción, se desnuda el brazo, según el texto que estamos viendo acá, ahí es porque alguien va a ver. Fíjense, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos ¿de qué? De todas las naciones. Y los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Entonces aquí yo veo aquí, iglesia, una imagen militar real, ¿cierto? Como una tipología del mundo antiguo. Cuando se iban a la guerra, usted sabe que el guerrero, cuando iba a pelear, se quitaba de encima el manto o la capa que llevaba y se alistaba. Dice que algunos cogían las faldas que usaban, se las amarraban acá y se dejaban destapados las piernas y los brazos para poder pelear y ganar. Entonces, un guerrero se quitaba el manto que cubría su brazo antes de entrar en batalla. Por favor, no pierda eso de vista. Entonces, desnudar el brazo, si seguimos
escudriñando, diría yo que es prepararse para actuar. Desnudar el brazo es intervenir directamente. Desnudar el brazo es mostrar poder sin ocultarse. ¿Mm? Desnudar el brazo puede ser entrar personalmente en la batalla. Amén. Entonces, cuando pensamos en Dios desnudando el brazo, es como Dios diciendo, ahora yo voy a intervenir. ¿Mm? No va a mandar mensajeros, no va a mandar profetas, no va a mandar sueños y visiones, que Dios también actúa así. Cuando dice la expresión en la Biblia que Dios desnuda su brazo, diga conmigo, ahora voy a intervenir yo mismo. Es lo que está queriendo decir Dios ahí. Amén. Cuando encontramos en la palabra que Dios desnudó su brazo, es que Él va a intervenir directamente. Amén. Bueno, muy bien. Dicho esta introducción, vamos a entrar en materia. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Hoy vamos a comer carne, pollo y pescado. Por favor, no se me vaya a indigestar. De pronto algún pequeñito, si se me marea, después hablamos en privado y yo le explico algunas tipologías o algunas cosas que de pronto, uy, pastor, no entendí qué. Tranquilo, ¿cierto? Para eso están los demás pastores, para eso estamos nosotros, para explicarles si en algún momento no entiende algo, porque vamos a hablar mucha teología. Amén. Éxodo capítulo 6, versículo 6, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré. ¿Con qué? Por favor, me leen. Y con juicios grandes. Quiero comenzar diciendo que aquí hay dos cosas relacionadas directamente. Brazo extendido y juicios grandes. Dos cosas. El brazo de Dios a unos liberta, ¿cierto? Libertad es aprobación, libertad es que Dios nos da más de lo que tenemos para administrar, porque nos ha hallado aprobados, nos ha hallado fieles, ¿cierto? Nos da más, nos promueve, pero para otros ese mismo brazo es un brazo de freno, ¿cierto? Freno a mi pecado, freno a mi autosuficiencia, freno a mi rebeldía. Amén. Fíjense. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí está hablando del pueblo de Israel cuando Dios lo iba a liberar de Faraón, de la opresión del mundo, de Egipto. Ese es el contexto. Pero nosotros sacamos el rema, la enseñanza para nosotros, como decimos de una manera graciosa, versión 2026. Amén. Vamos a otra cita muy hermosa y vamos entrando. Deuteronomio 5:15. Entonces vemos que el brazo es un brazo extendido que puede traer libertad o puede traer freno. Amén. Amén. Dígame amén. Listo. Deuteronomio 5:15. Miren lo que dice. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Aquí ya Dios había sacado el brazo. Aquí ya los había libertado a unos y a Faraón y a los demonios, como entendemos ya aplicando 2026, ya los había ahogado y les había quitado la cabeza. Ya a Faraón y a su ejército y a toda la fuerza que tenía sobre nuestras vidas, los ahogó en el mar con el brazo. Bueno, ustedes entienden la tipología, ¿verdad? Leamos esto. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá. ¿Con qué? Con mano fuerte, con mano fuerte, sí, y brazo. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Muy bien.
Entonces, entienda una cosa. La liberación de Egipto, hablando de ese contexto de ese Antiguo Testamento, no fue política. La liberación de Egipto no fue algo humanamente posible para Moisés y todo el pueblo. Fue el brazo de Dios entrando en acción. Humanamente era imposible que Israel se hubiera liberado de esa potencia que era el faraón y toda su opresión. Ellos eran esclavos del faraón. Cuando salen y van caminando, porque ya Dios empieza a mandar una plaga sobre otra, una sobre otra, hasta que ya Faraón no aguanta más y lo derrota. Dios lo derrota con su brazo a Faraón y los deja ahí. Bueno, váyanse, ya no me los aguanto más. Y se van. Y Faraón vuelve otra vez a entrar Satanás en él y lo vuelve y lo tienta y levanta todo el ejército y vamos a matarlos. De ira, se llena de ira, de rencor, ¿cierto? Porque Dios redime a ese pueblo a través del cordero que ellos cortaron. La tipología de Éxodo, creo que es Éxodo 14, ahora no recuerdo, que hacen todo el sacrificio del cordero pascual, que eso es una tipología de Cristo, lo hemos estudiado. Salen ellos y Faraón, Satanás, se llena de rencor, de ira, de motivos, porque Dios le asesinó a su hijo. Dios le quitó toda la provisión del agua. Dios le mandó plagas de moscas, de sapos, sapos saltando por toda la casa. Y una cantidad de cosas porque se endureció, se endureció, se endureció. Él es una tipología de Satanás, Faraón. Entonces se llena de motivos y sale a destruirlo. Era imposible que Israel, que eran ganaderos, campesinos, no eran hombres de guerra, hubieran derrotado a los caballos del faraón. Porque dice que el faraón escogió a todos los caballos. Era como decir hoy en día un tanque de guerra contra contra un humanoide así normal como nosotros con una pistolita ahí. Y Faraón venía con tanques de guerra. Si hubiera sido hoy, 2026, con aviones, con de todo. Y nosotros ahí con lanzas y flechas. Porque el pueblo de Israel no era un pueblo de guerra. Todavía no se había convertido en lo que lo convirtió después Josué. Ellos eran agrícolas, esclavos. No tenían la mentalidad de libertad. Ellos nacieron ahí, crecieron esclavos del sistema, esclavos del faraón de Egipto. Cuando aparece el Cordero, cuando aparece Moisés, la tipología, el libertador, los saca de allá y los tira para este lado y dice, nos vamos, porque Dios nos ha escogido a nosotros para ser su pueblo. Y se salen del dominio de Faraón. ¿Sí o no? ¿Van conmigo? Entonces, les digo todo esto para que entiendan una cosa. Israel no salió por una estrategia militar que tuvo Moisés o que tuvieron los israelitas, los más fuertes, o los de la tribu de Leví, o los de la otra tribu de Judá, que eran los más desesperados por salir a pelear. ¿Sí? Sino que, diga conmigo, Israel, por favor diga conmigo, Israel salió porque Dios intervino. Haga así, desnúdese el brazo. Los que ya lo tienen desnudo, pues ya hagan la mímica. Desnúdese en el brazo. Imagínense cuando resulta que, esto es un ejemplo, esto no es real, nos tocó salir a entrenar, a pelear boxeo. Entonces nos metimos a la liga de boxeo. ¿Alguno va a ir a pelear con ropa grande y con un manto grande y con sacos? ¿Cómo pelean los boxeadores? ¿Cómo salen a la guerra? ¿El brazo cómo está? ¿Tiene cosas encima? Está... Ok. Enseñanza pastoral. Rema, rema, rema. Dice, escuchen, hay cautiverios que no salen con inteligencia humana. Hay cautiverios que no se terminan porque tengamos alguna influencia. Hay cautiverios que no se terminan porque tengamos algún contacto o algún conocido allá en el banco que nos puede prestar la plata, sino que terminan cuando Dios definitivamente desnuda el brazo. ¿Recibieron? Eso era para alguien.
Repito, hay cautiverios que no salen con inteligencia humana, ni con contactos. No, que es que yo tengo el contacto, yo tengo el otro, entonces vamos a montar una empresa y ahí nos va a fluir la cosa. No, que es que yo voy a llamar al banco porque tengo un conocido, entonces me van a prestar la plata y yo saldo la deuda. O lo que sea, cautiverio que sea. Sino cuando Dios realmente desnuda su brazo. Amén. Amén. El brazo del faraón, como les decía, representa ese sistema opresor, el mundo, el pecado, todo lo que tiene en sí. Y el brazo de Dios representa la autoridad superior del reino de los cielos. Ustedes saben que lo que Dios nos ha enseñado, que lo que hacemos en el espíritu, como momentos como estos en el altar o aún en nuestras casas, eso que pasa en esos altares espirituales trasciende a nuestra dimensión natural. Lo que pasa en el mundo espiritual define el natural. No es al revés. Amén. No pierdan de vista ese principio. Seguimos avanzando. Entonces vemos el brazo de Dios, ¿cierto? Desnudo, destapado, descubierto, como un símbolo de salvación. Vamos a ir avanzando ahí en Isaías. Regresemos a nuestro texto base y vamos al capítulo siguiente, que es el capítulo 53. Usted se va a dar cuenta que en el capítulo 52 les dejo tarea a los discípulos, a los que son juiciosos y leen en su casa. Usted se va a leer el capítulo 52 y usted se va a dar cuenta que el capítulo 52 termina hablando del brazo de Jehová descubierto, ¿cierto? Y en el 53 se revela que ese brazo es Cristo. Es Cristo, el Cristo crucificado, el Cristo sufriente. Léase el capítulo 52 y el capítulo 53 de Isaías. Pero como no lo vamos a hacer ahora, vamos a ir al 53, versículo 1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Síguelo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Aquí no queda duda de que es Cristo del que estamos hablando. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5 es el que todos guardamos en el corazón, que alguna vez lo hemos escuchado desde escuela dominical. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A mí no me queda duda que ahí se está profetizando acerca de Cristo. Entonces regresa al 1 y dice, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y hay otra pregunta, dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Van conmigo? Vamos armando el fundamento, ¿ok? Entonces entendemos que el brazo de Dios no se manifestó, ¿cierto? Para nosotros, con destrucción, con muerte, como le pasó al faraón y a su ejército, como le pasó a Satanás y a sus demonios, sino que para nosotros el brazo se manifestó en redención. Amén. Amén. El brazo de Dios se manifestó a nosotros en redención. Muy bien. Entonces, entendemos que aquí el brazo de Jehová es Jesucristo, es la encarnación de Cristo, es el siervo sufriente, como lo llama la Biblia, ¿cierto? Y todo eso ocurre en un lugar llamado la cruz. ¿Sí? Entonces escuché esto tan lindo que el Señor me hablaba. El poder máximo de Dios no fue abrir el mar rojo.
Escucha esto. El poder máximo de Dios, cuando sacó el brazo, que dice en Éxodo que desnudó el brazo y que liberó al pueblo, el poder máximo de Dios no fue abrir el mar en dos. Yo creo que ni el brazo, eso hizo fue así con el dedo y abrió el mar en dos. Fue abrir el camino de la salvación mediante la cruz. Eso sí fue un poder. ¿Se entiende? Adoramos a Dios por las grandezas que hizo. María, Moisés pasaron el mar y levantaron una adoración por la grandeza de Jehová. Gloria a Dios por eso. Pero la mayor muestra de poderío de Cristo, de Dios, fue abrir el camino a la salvación a través de la cruz. Porque después de eso, no hay nada. O sea, después de eso que hace Dios en ese altar de sacrificio, como les decía, ese altar cambió nuestra realidad. Esa sangre que se derramó ese día cambió nuestro futuro, nuestro destino. Por eso estamos hoy aquí, después de 2026 años que ocurrió eso, estamos aquí. Amén. El poder máximo de Dios no fue abrir el mar rojo, fue abrir el camino de salvación mediante la cruz. Y aquí voy a aplicar. El poder máximo de Dios no es que Dios te pueda sanar de una enfermedad, que te abra el mar rojo y tú llegues a lo que quieres. El máximo poder de Dios es que Cristo entra en ti y tú eres cambiado en otro hombre, en otra mujer. Eso sí es un milagro. Eso sí es un milagro. Que el hombre se para y dice, ya no voy a ser más adúltero. Que el joven se para y dice, ya no voy a ver más pornografía. Que la mujer se para y dice, ya no voy a hablar mal de mi esposo. Que el ladrón dice, ya no robo más. ¿Se acuerdan cuando Cristo va caminando y dice, pilas que hoy voy a cenar en su casa? ¿Sí saben de quién hablo, no? Que está así montado como en un árbol. El saque. Gracias, se me había olvidado el nombre. Saqueo. ¿Quién era Saqueo? Para los que no saben. A ver, ¿quién me ayuda? Era un vea. Y berriondo. Cobrador de impuestos. Naturalmente era un falcioni al pueblo de Israel. Porque era judío, pero míreme, se había saltado al otro lado y se hizo alianza con los romanos, parecido a Mateo. Y igual a Mateo, sí. Y empezó a cobrarles a los judíos, y que los judíos estaban siendo oprimidos por Roma. Y los impuestos, y el man era el que, y ahí se lucraba. Y dice que había robado a un montón de gente. Jesús lo voltea y le dice, el brazo de Dios. Eso no tiene otra explicación. Se voltea y le dice, bájese de ahí. Yo no sé si le dijo así, pero sí le dijo, esta noche en tu casa voy a cenar. Qué honor y qué gracia de Dios. Eso es pura gracia de Dios, porque Él no se merece que Cristo entre a su casa. Y Él lo entiende. Él lo entiende. Tiene una misma actitud como la del rey David. Entiende que no es por Él, sino por Dios. ¿Y qué hace? Ahí ocurre un milagro. Y ese milagro es más poderoso que el que estaba enfermo en el pozo de Betesda. O de los 10 leprosos que solo uno se devolvió. O del que le escupió saliva, ¿cierto? En el barro y le hizo así y le dio vista a un ciego. Amén. Está muy chévere. Pero el milagro más glorioso es ver a Saqueo transformarse y redimir el error. Algunos llegamos a la iglesia y Señor, tú ya me perdonaste, gracias, pero tiene un rabo de paja ahí para abajo. No, hay que redimir el error. Hay que redimir el error. No, yo ya me perdonaste, aquí estoy. Y como 20 personas atrás odiándolo. No. Usted se regresa y dice, oye, mira, estaba viviendo una vida sin Dios. Yo te quiero pedir perdón por todo lo que sembré mal. ¿Me perdonas? Ya usted libra su alma. El que sigue, yo hice un checklist. Mi esposa es testigo. Antes de asumir el pastorado y todo hace casi 5 años, allá cuando estaba viviendo en Pereira,
Yo hice un checklist con mi esposa y dice, bueno, uy, hay que llamar a este y pedirle perdón. Uy, ¿se acuerda? También. ¿Lo va a llamar? No, yo no lo voy a llamar. No, ¿cómo se le ocurre? Ay, mire, por favor, perdóneme, es que yo. Amén. Amén. Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Está muy hermoso desear los milagros de Dios, las transformaciones en algunas cosas, salir de muchas cosas, que Dios nos abra el mar. En español es eso. Pero es mucho mejor que Cristo entre a nosotros. ¿Pues qué me sirve a mí tener millones y millones en el banco? Si yo y mi familia vean cada vez peor y más para abajo, más tristes, más aburridos, y con todo el dinero del mundo, ¿de qué nos sirve, Arbey? ¿De qué nos sirve, parcera? ¿De qué nos sirve viajar por el planeta? Ir a Italia. ¿A dónde quieren ir ustedes? ¿A Rusia? ¿A París? ¿A Croacia? Uy, chévere. ¿Dónde va a ser el mundial? ¿En Estados Unidos? No, ¿dónde va a ser el mundial? En México y Estados Unidos. ¿Ya se compraron el Panini? Porque vi un reel re chistoso, paréntesis grande, su pastor tiene TDAH, discúlpeme. Dice, ese álbum se llena porque se llena. Así tengo que comer arroz con huevo, decía uno, que me dio mucha risa un video ahí que vi. Yo ni siquiera he comprado el álbum porque no soy muy amante del fútbol, pero me gusta jugarlo. Cierro paréntesis, me disculpo con los de YouTube, regresamos. Entonces, el poder máximo de Dios no fue abrir el mar rojo. Y ahora usted entiende lo que yo quiero decir con eso. O sea, no persiga la bendición, no piense, no busque a Dios como si fuera un gran Papá Noel, como mi papá así canosito, que es fácil ya llegarle a agarrarle y pedirle cosas. No se imaginen a Dios así. Por favor. ¿Sí? ¿Sí? Es mejor que Cristo entre a nuestros corazones, que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Mire, yo me atrevo a decirle en el nombre del Señor que si usted tiene a Cristo en su corazón, usted hace una oración sincera y Dios la contesta. Señor, sí, no tengo para esto, Señor, me endeudé, hice un mal, aquí estoy, ya me arrepiento, ayúdame, ¿qué hago? El Señor resuelve, pero hay que poner a Dios aquí, aquí, amén, amén. Seguimos avanzando, entonces, ahora quiero que usted vea algo muy poderoso. Aquí seguimos entrando en el tema, y es que Dios, escucha este principio, por favor, guárdelo en su corazón, se lo voy a dictar y ya lo vamos a explicar. Dios desnuda su brazo cuando el hombre ya no puede más. Isaías capítulo 59, vamos a ir más adelante. Aquí yo lo tengo abierto. Isaías capítulo 59, vamos a leer el 15 y el 16. Y usted va a ser gozoso con este verso. Si usted ha vivido injusticia en su casa, en su familia, sus amigos, si algo ha pasado que ha sido injusto para usted, escuche esto. Dios desnuda su brazo cuando el hombre ya no puede más. Mire esto tan lindo, este texto. 59, 15 y 16 dice, y a la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Escuche bien, el que se apartó del mal fue puesto en prisión. O sea, el que hizo lo bueno salió a deber. Sigo, y lo vio Jehová. ¿Quién? ¿Quién? Jehová. Y desagradó a sus ojos, porque es una injusticia, ¿sí o no? Porque pereció el derecho. O sea, el que era derecho, tan como que, ¿ok? 16. Atención, mire esto tan poderoso. Y aquí profundizamos un poco más. Y vio que no había hombre. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. ¿Y lo qué? Y lo salvó su brazo y le afirmó
su misma justicia. Ay, mi hermanito. Usted no necesita que Benijín venga a ponerle la mano acá y a orarle a usted. Escuche, vea la palabra. Siempre y cuando usted sea un hombre honrado e íntegro o una mujer que vive en honestidad y en santidad. Como dijo Jacob, mi honradez y mi integridad hablará por mí. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiere. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Este texto es para discernirnos en el espíritu y que su espíritu se conmueva, se estremezca, porque es como que en mis palabras, yo escribí acá, Dios miró, no había justicia. No había nadie que intercediera. No había quien restaurara. No había quien peleara. Todo el mundo dormido. Nadie levantándose a orar con el pastor a las 3 de la mañana. Es a las 3, ¿no? Todos cambiando el culto el sábado por un partido de fútbol o por una peliculita en Netflix. ¿Sí? No había justicia. No había intercesores. No había quien restaurara. Mire, hubo un momento en mi vida en el que no había quien restaurara mi matrimonio. Estoy hablando años atrás. No había quien. No había quien peleara a favor del propósito de Dios. Entonces, ahí es el momento indicado en donde Dios hace así. ¿Se desnudaron el brazo? Dios se hace así. Bueno, no hay nadie. Me parece tremendo. Ahí dice, y se maravilló y dice, no es posible que no haya nadie que frene la injusticia, que frene el pecado, que frene esto. No hay nadie. Yo mismo voy. ¿Qué me toca hacer? En la cruz, de frente, voy para las que sea. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Así es con nosotros también. Amén. Ponle todas las causas a Dios. Todas. Si eres culpable, aguántate. Dairo tiene cara de inocente. Él no es culpable. Yo sí. Usted sí. Usted también. Doris, la mamita de Edward, también tiene cara de culpable. Juliana también. Todos berriondos. El único bueno es Dairo. Fabián. Daiwin. Miren, lo que quiero decirles con mucho amor, de verdad, se los digo con mucho amor y aquí me pongo en modo pastor, quiero decirles algo importante. Y es que si ustedes saben que el brazo de Dios ha bajado sobre ustedes, quiero decirles que ese brazo no es para muerte. Yo vi muchas veces el brazo de Dios bajar así en mi vida, pero no fue nunca para muerte, ni para destrucción, como ocurrió con el faraón y con su ejército, con Satanás y sus demonios. ¿Usted entiende? Nosotros no tenemos ahora pelea con carne y sangre, sino con los espíritus inmundos, los principados, los que influencian a las personas a hacer lo malo. Entonces, partiendo de ese principio, usted es consciente. Usted tiene que empezar a hacerse consciente en el espíritu para que usted aprenda a discernir. Cuando ese brazo baja, si es para frenar su pecado o es para aprobar su vida. Amén. Justicia y juicio. Brazo extendido, juicios grandes. Lo leímos. Y vamos a seguir profundizando y entrando al Nuevo Testamento. Entonces, apliquemos esto. Rema, los que escriben. Hay momentos donde la familia no puede, la política tampoco puede, la medicina tampoco puede.
La fuerza humana tampoco. Entonces, ahí es que aparece el brazo de Dios. Ahí es el momento ideal para Dios hacer así. Bueno, no pudieron, no hay con qué. Yo bajo y hago. Yo mismo lo hago. Amén. Amén. Entonces, a veces queremos encontrar la salida, la salvación, si se le puede decir, en algunos aspectos de nuestras vidas. Y a veces, como les decía, la familia no puede. Si hablamos del país, de la ciudad, la política no puede. Si hablamos de una salud, de una enfermedad, de un diagnóstico médico, la medicina no puede. La fuerza humana no puede. Hay momentos en donde realmente no hay quien resuelva. ¿Sí o no? ¿Quién se ha encontrado en ese lugar de sus vidas en donde ustedes dicen, no hay quien resuelva? O es Dios que me dice qué hacer, cómo hacer y para dónde ir, o no hay nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, el brazo de Dios, familia, en todo este contexto que estamos hablando, también trae juicio. ¿Mm? Dice la palabra en el Salmo, leámoslo, Salmo 89, el 13 y 14. El brazo de Dios, ese brazo salva al humilde, o sea, el mismo brazo que salva al humilde, derriba al soberbio. Tremendo eso. El mismo brazo que salva a la persona que es humilde, derriba al soberbio. Miren, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Amén, ¿sí o no? 14. Justicia y juicio. Otra vez juntos. Justicia y juicio. Yo quiero hacer una gráfica así. Papi, ¿me haces un favor? ¿Ves ese tablero que está ahí? ¿Me lo alcanzas? Ahí detrás. Con un marcadorcito. Quiero hacer una grafiquita sencilla. Solamente de una manera didáctica expresarles un pensamiento para que se siembre en nuestros corazones. Entonces, fíjense que aquí dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Eso es como importante, ¿no? Está hablando de cimiento. ¿El cimiento qué es? El cimiento es el fundamento, es la base. ¿Sí o no? Luego dice, punto y coma, misericordia y verdad van delante de tu trono, de tu rostro, perdón. Mire esto. ¿Entiendes? Gracias, hijito. Quiero que usted, es algo súper sencillo, ya lo voy a mostrar a los que están acá. Voy a escribir aquí justicia. Discúlpeme la letra, yo estudié música y ahora estudio la Biblia. Justicia y tenemos juicio. ¿Cierto? Atención, váyase un poquito más para atrás, ¿cierto? Y ahí me alcanzan a ver. A ver. Entonces tenemos lo siguiente. La justicia, ¿cierto? Cuando es una justicia, hablemos de la justicia de Dios, no la nuestra, porque nuestro concepto de justicia es, me hizo y me la tiene que pagar. ¿Cierto? Usted no volvió a la iglesia y hoy vino, me la va a pagar. Me río como malo y todo. Esa es la justicia de nosotros. ¿Sí o no? Así que ya, ¿con quién era que hablaba? Una infidencia así, sin decir nombres. Le organizamos no a Rocío, a otras personas, no a Rocío y a Sebas, que son amigos, a otras personas les organizamos un baby shower súper lindo, una nota. Le hicimos el baby shower y se fueron de la iglesia. Y no sé qué día vinieron a un baby shower. Y yo.
La justicia es de Dios, no mía. Vivimos lo que predicamos y nosotros estamos en pañales, ¿sí o no? Bueno, pongan atención. Entonces, la justicia de Dios, no la nuestra. La justicia que es de Dios da fruto el juicio, ¿sí o no? La justicia correcta, la que es de Dios, trae juicio. Juicio para sanidad de las naciones, como leímos, o juicio, ¿cierto? Para Satanás y sus demonios para muerte, pero para los que son hijos de Dios, juicio para frenar, para darnos un buen fin, para darnos un mejor futuro. Dios nos corta el pecado, nos frena el paso, nos sale al frente. ¿Sí o no? Ok. Entonces, cuando cae ese juicio, sea para, vamos a poner aquí, aprobación, o sea, para frenar, para cualquiera de los dos casos, ¿cierto? Cualquiera de los dos casos, vienen de Dios, sea para dar más de lo que ya tenemos, siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, taca, 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 se sabe en la parábola, ¿no? O este que dice, oye, tengo contra ti esto y esto, pero si te humillas, te arrepientes, vuelves tu rostro a mí, yo te bendeciré, es este. ¿Sí o no? ¿Entienden, no? Juicio, dos puntos, el pensamiento de Dios, lo que Dios está en su mente pensando. Yo quiero que a mi Dios me juzgue. Fíjese, David, lo inteligente. No, que no me juzguen los hombres, a mí que me juzgue Dios. ¿Qué significa eso? Y yo quiero saber qué es lo que Dios piensa de lo que estoy haciendo. No mi vecino, ni lo que dice el político, ni lo que dice el magnate, ni lo que dice X o Y, ni mi familia inconversa, sino qué dice Dios de lo que yo estoy haciendo, de lo que cómo estoy viviendo, llevando la vida. Por eso dice que Dios me juzgue. El juicio de Dios es el pensamiento. Ahora, sigo con esto. Justicia y juicio. Entonces, el juicio, cuando hay juicio, ¿cierto? De Dios que viene sobre la tierra, eso trae justicia. Miren esto tan lindo. Leemos el Salmo, ahora con más entendimiento. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Entonces vamos a poner acá. Uy, mi esposa es la que dibuja bien. Esto es una silla, ¿listo? ¿Cierto? La silla de Dios, el trono. Amén. Entonces, justicia da a luz el juicio. ¿Sí o no? Y el juicio trae justicia. Ahora, en el cielo se vive en justicia. Aquí en la tierra es donde necesitamos que la justicia de Dios tome lugar. ¿Cómo la justicia de Dios toma lugar? ¿Ven? Con esta palabra. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Con esta palabra, la justicia de Dios toma lugar. ¿Sí me entienden? A lo que quiero llegar. Entonces, si quiere que profundicemos más, vamos a ir a Lucas 1:51. ¿Cierto? Porque entonces aquí hablemos ahora de esta parte, que es la que nos compete a nosotros más, el juicio de Dios, el pensamiento de Dios, la aprobación de Dios o la desaprobación. Amén. Lucas 1:51 dice, miren, yo creo que eso no es casualidad. Yo creo que eso Dios lo planeó así, que fue Dios el que escribió toda la palabra. Nuevo Testamento, un montón de años más adelante, cientos, dice, hizo proezas, ¿con qué? Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y aquí la cosa se nos pone un poquito oscura. Entramos en un lugar gris. Porque Dios protege al quebrantado.
pero tira por el piso al orgulloso, al soberbio. Lo tira por el piso, le dan las piernas y lo deja humillado delante de todo el mundo. ¿Por qué así hace Dios? Porque Dios no tiene, entre comillas, léanme bien. Por eso les dije que vamos a hablar teología profunda. Dios, entre comillas, no tiene problema con nuestros pecados. Claro, si usted peca, va a recoger y va a sembrar lo que sembró. Se va a recoger el pecado. David, aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, azote recibió por lo que hizo. ¿Sí o no? Pero el brazo siempre a favor de él. Para frenarlo aún. El brazo para frenarlo. Pero mire, el soberbio es una persona. Yo escribí acá para hacerlo un poco más, no hablar de más. Soberbio no es el que peca o el imperfecto. Soberbio es el que cuestiona a Dios, a su autoridad, a sus designios. Es, como decía el Salmo 25, que el mismo David los identifica. Dice, son rebeldes sin causa. Eso es un soberbio. ¿Se acuerdan el Salmo 25 que leímos? Señor, no sea yo avergonzado, yo he confiado en ti. Dice, mas tú castigarás, o no me acuerdo cómo dice, a los que se rebelan contra ti sin causa. ¿Cuál es la causa para no creer en Cristo? ¿Cuál es la bendita causa para seguir pecando? Explíqueme. ¿Cuál es la causa para no venir a la iglesia? ¿Cuál es? Para no disipularse. ¿Cuál es la causa para no traer el diezmo a la iglesia? Nosotros no vivimos de la iglesia, ustedes saben, Dios nos ha bendecido. Todo se reinvierte. Es para beneficio de ustedes, no de nosotros. Mire, escuche esto. Como ya les dije acá, la justicia emite un orden y un juicio, ¿cierto? La justicia representa todo lo que está bien, Dios. El juicio trae justicia a la tierra, bendice a algunos y frena a otros. Amén, amén, amén. Bendice a unos y frena a otros. Entonces, aquí nos encontramos en una encrucijada en el corazón, porque aquí dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y es ahí, el secreto es ahí, el corazón. David fue un man que mató a uno de sus mejores amigos y se le vivió la mujer. ¿Se sabe la historia o no? Terrible. ¿Saúl qué hizo? Saúl lo único que hizo fue, uy, hágame quedar bien delante del pueblo, déjeme, yo presento aquí la ofrenda. Y, ay, sí, el ejército estaba diciendo, déjanos tomar del botín de los amalecitas, queremos recompensa por lo que hicimos, Dios nos dio la victoria. Y Saúl dijo, bueno, listo, sí, hágale. Saúl fue destituido y David fue honrado hasta casi la raíz de David se ha levantado, Jesucristo. ¿Cómo es posible que la honra que recibe David es gigante? Y el pecado es inmenso. Y la honra que recibe Saúl es la destitución, la muerte de sus generaciones, la muerte de su hijo, la muerte de todo. La corona, el reino, la distinción, todo le... Y el pecado de él a nuestros ojos. No, pero nosotros somos de buena familia. Ay, perdón. Nosotros no hacemos nada malo. Ay, oye, mira, nosotros somos de buena familia. Nosotros no robamos, no matamos, hacemos todo bien. Tú mira, estás condenando al infierno. Si yo, mira, yo vivo bien. Se van para el infierno. Es el corazón. Amén. Es el corazón. Amén. Que nunca nos hallemos cuestionando al Señor.
nunca nos hallemos faltando al respeto al Señor con nuestra actitud del corazón. Es imposible agradar a Dios si no hay fe. Es imposible ver a Dios si no hay santidad. Es imposible. Por más que vengan aquí, alcen las manos y canten más duro que yo. Y eso que yo canto durísimo. Es imposible. Y Dios nos ama. Todos los que estamos aquí, Dios nos ha amado desde antes de la fundación, como lo hemos visto a través de la palabra. Pero el brazo de Dios está bajando. Porque Dios a nosotros como iglesia de Sion nos está llevando a un nivel de autoridad mayor para la ciudad, para el país y para las naciones. Y usted se va a dar cuenta de esto con el paso de los meses y los años. Pero Dios necesita un pueblo que viva en integridad, que viva en rectitud, en lealtad. Porque ya pasó la época de los superungidos, en donde Moisés era el que entraba al monte y veía y bajaba y todo el mundo, ¡oh, Moisés, le está brillando la cara! O sea, así como la cara que así. Dice que esa época ya quedó atrás. Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, y el Espíritu Santo le dirá a cada uno lo que tiene que hacer y no tiene que hacer. Porque la gloria de Dios se lleva en los hombros de todo el pueblo. Porque es tan grande que un solo hombre no la puede llevar. O si no, Dios es chiquito. Si yo puedo contener totalmente a Dios, Dios no es Dios. Por eso Dios nos necesita a todos nosotros, santificados, honestos, genuinos, limpios. Amén. O si no, mire. ¡Pim! Y ahí sí, juiciosos, santos, purificados, emblanquecidos como blanca lana. Y amén. Se los digo porque a mí me ha pasado. Yo he visto el brazo de Dios caer sobre mí frenándome para hacerme regresar y caminar hacia el destino que Dios tiene planeado para mí. Amén. El brazo de Dios revela que Dios ya decidió actuar. Amén. Cuando el brazo de Dios se mueve, se acaba el silencio de Dios. Cuando el brazo de Dios se mueve, se acaba la espera. La espera termina. Y es cuando viene la intervención de Dios. Amén. Isaías 51, versículo 9. Ya voy a terminar. Isaías capítulo 51, vamos a ir para atrás. Versículo 9. Esto es glorioso. Despiértate, despiértate. Vístete de poder, oh brazo de Jehová. Tremendo. El profeta aquí está como clamando al Señor, Señor, manifiéstate, por favor. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, amado Señor. Miren lo que dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Vuelve y dice, despiértate por tercera vez. Con el tiempo, como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Aquí Rahab no es la mujer que ayudó a la conquista de Jericó. No es ella. Este Rahab es un dios de la mitología de esas culturas que se adoraba en Egipto.
y tenía que ver con el poder del agua y no sé qué. Entonces, esa es una de las razones. Teológicamente se cree que porque que Faraón no se sorprendió al ver las aguas abiertas así, se metió de cabeza a pelear porque él pensó que había sido Ra, un dios egipcio. ¿Saben? Cuando Moisés coge la vara, Dios le da a Moisés la capacidad de hacer algunos milagros y dice que tira la vara al piso y se convierte en una culebra. Lean, los hechiceros de Faraón también lo hicieron. O si no, véanse la película. ¿Sí o no? Tira la vara y dice que la serpiente de Dios, o sea, la vara de Dios, se tragó a las de Faraón. Entonces, cuando está hablando acá, que eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón, es glorioso. Porque está hablando de ese Dios falso que adoraban allá a Faraón y toda esa gente loca. Y cuando habla del dragón, es Satanás de frente. La serpiente antigua, el gran dragón. Apocalipsis. Génesis 3, herirás en la cabeza, al carcañar la serpiente. Esa serpiente se vuelve cada vez más mala. Cada vez la maldad aumenta más y ya la Biblia no lo llama la serpientica que está. Hola, Eva, ¿cómo estás? ¿Quieres comerte esta manzana? Cómete y le engaño. No, ahora man ya es un dragón. Pero nosotros ya tenemos ahora un león que ruge, que ruge. Y el dragón, ese dragón ya está sangrando. Ya tiene una herida en la cabeza y le está sangrando. Y cuando una herida en la cabeza no se sana, ¿qué pasa? ¡Se muere! Satanás tiene los días contados. Amén. Así que no se deje engañar más, por favor. Dele gracias a Dios por su brazo. Dele muchas gracias porque ese brazo es Cristo. Es Cristo no saliéndonos al frente porque dice que al hijo que ama, que es disciplina, es un brazo. Yo como disciplino a mis hijos con la nariz. Venga, lo voy a regañar. Venga, que le voy a dar pao. Arríquese. No, mi papacho. Usted sabe cómo es, ¿no? Su varita. Pim, piririn, tin. Aquí está. No me miren raro. Los que dicen, yo no le pego a mi hijo. Ahí se me va a traumatizar. A mí me dieron mal hasta que me supo feo. Y aquí estoy. Entonces no me vengan con ese cuento a mí, pero no vamos a entrar en ese tema. Son convicciones personales, pero si lo hablamos bíblicamente, ahí está. ¿Sí o no? Me encanta, me gustaría verlos, la psicología en las épocas de Jesús. Pero no vamos a entrar en eso. Ahora estamos en la ONU, los derechos humanos y toda esa situación. Bueno, seguimos. Ya para terminar, ¿cierto? Les prometo que ya es para terminar, son las 7:33. Amén. Entendemos que Jesús es la manifestación perfecta del brazo de Dios. Amén. Lo hemos visto, pero quiero que lo veamos muy bíblicamente para que no quede sombra de duda en esto. Juan capítulo 12, Nuevo Testamento. Juan capítulo 12, versículo 37 y 38. Ese sí lo busco porque me parece muy bueno. Lo encuentro acá rápido. Juan capítulo 12, 36 y 38. Hoy estoy un poquito regañón, yo me disculpo, pero pues tengo cara de brazo hoy. Estas cosas habló Jesús y se ocultó de ellos. Bueno, es el final del 36. 37. Miren esto. Pero a pesar, o sea, hay un pesar, hay como, pero Dios mío, ¿es posible? Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. 38.
para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, lo que ya leímos: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Cristo es el brazo. Amén. Mire lo lindo esto. Y aquí cabe mucho la anotación, vale mucho la pena. Y yo debo decírselo con todo el amor. Aquí me voy a poner con más cara de brazo. Ahora brazo así, ahora es un brazo como esos manes que van al gimnasio, como el brazo de Alejandro. Así, me voy a volver ese brazo. Escúcheme, la incredulidad hace que Dios se oculte de ti. Versículo 36. Ahí mismo, Mafe, sí. 36. Entre tanto que tenía la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. No, ¿qué fue? Síguelo. Ese versículo tiene otra parte ahí. ¿No está? Mira que no sale. En las Biblias dice, incredulidad de los judíos, dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Sí les aparece a ustedes en la Biblia escrita? En la Biblia escrita, ¿qué dice Miller? Aquí está, Juan capítulo 12, versículo 36, sino que el 36 está partido en dos. Termina con seáis hijos de luz y luego empieza. Y la tecnología nos está hoy haciendo una mala jugada. Dice, estas cosas habló Jesús y se ocultó de ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Amén. Amén, familia. Entonces, mi amado hermano, ya para terminar, quiero que usted entienda algo muy hermoso. Jeremías 17, versículo 5. Hay mucho que hablar acerca del brazo de Jehová, el brazo de Dios, la tipología, cómo Dios en su infinito amor nos extiende su brazo, que a veces al principio puede ser algo gravoso, algo que no nos hace bien a nosotros, en nuestra humanidad, pero al final es para traer vida a nosotros. Mire, de verdad, el brazo trae vida. El brazo de Dios trae vida, nos hace fructificar en el Espíritu. El brazo de Dios para nosotros, los nacidos de Dios, no es para muerte. Amén. Es para vida. Jeremías 17, versículo 5. Por favor, mire esto. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Se acuerdan que yo empecé el mensaje diciendo que en la cultura hebrea, brazo era fuerza, salvación, intervención, o sea, protección, ¿cierto? Entonces, aquí Jeremías lo ha entendido. Y aquí Jeremías está hablando de parte de Dios. Y eso es como una medicina preventiva para nosotros, iglesia. Así ha dicho Jehová, escuche, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, o sea, pone a otro hombre como su respaldo, como su confianza. ¿Y qué? Aquí está el problema, nuevamente. Y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Hoy en día en el mundo, en Egipto, muchos dependen de influencias, de conexiones, de la capacidad natural que cada uno pueda tener.
El hombre que vive muy en su naturaleza adánica siempre está pensando cómo conectar, cómo avanzar, cómo conectarse con la persona que puede, ¿cierto? Ayudarme, como esto, como lo otro, y está bien. Dios nos llama a ser inteligentes, a crear conexiones que nos traigan vida, fructificar. Pero cuando nuestra confianza está puesta solamente en eso y las cosas espirituales pierden valor, ahí es cuando el corazón se aparta de Jehová. Amén. Y es cuando nosotros inconscientemente estamos usando nuestro brazo, nuestro bracito. Miren, flaquito. Amén. Pero cuando dejamos que sea el brazo de Dios, así sea para frenarnos, lo que sea, pero cuando dejamos que sea el brazo de Dios y hay sabiduría en nosotros para discernir ese brazo de Dios, ese juicio de Dios, ese mandamiento de Dios, ese pensamiento de Dios, no hay nada mejor que a usted le pueda pasar. Porque eso es para vida. Eso es para que el postrer estado de nuestras vidas sea mejor. Amén. A veces una enfermedad es el brazo de Dios. Dice la palabra que en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y esto me parece glorioso cuando pienso en Cristo Jesús. Póngase de pie. Ese texto, cuando yo lo asumía hacia mi vida, yo decía, amén, Señor, mi confianza está en ti, todo está en ti. Pero escucha, haciendo esta enseñanza, cómo el Señor me hizo pensar en ese texto, pero pensando en Cristo en la cruz. Está Cristo allá, Señor. Padre, ¿por qué me has abandonado? Está Cristo allá sufriendo, débil. Y me parece glorioso que en esa debilidad Dios Padre vence la muerte. En esa debilidad de Cristo ahí en la cruz. Es glorioso. El infierno pensó que había clavado las manos de un carpintero ahí, de un profeta, de alguien que se llamaba el Hijo de Dios. Pero en realidad estaba viendo el brazo eterno de Jehová, destruyendo el reino de las tinieblas. Yo no sé si usted puede recibir lo que yo le estoy diciendo en este momento. En el nombre de Jesús, recíbalo en su corazón. Escuche esto, cuando el hombre llega al límite, Dios desnuda su brazo. El límite en su incapacidad, en su debilidad, o aún el límite en su pecado. Porque al Hijo de Dios que Dios ama, disciplina y pone freno. En los dos extremos, ahí está el brazo de Dios. En el extremo en el que te has rendido totalmente a Dios y Dios con tu brazo te aprueba, te da más de lo que ya tienes y aún de lo que te despojaste, Dios te lo regresa multiplicado. Hubo una época en mi vida que perdí el corazón de mi esposa y el de mi niño pequeño, el que está aquí tocando ahora. Me rendí. Morí. Y también hubo una época en que mi pecado se desenfrenó hasta la locura. Que llegué hasta tocar las drogas. La inmoralidad. Y el brazo de Dios cayó. Y regresé. Escúchame.
En el nombre de Jesús, escúchame esto. Cuando el hombre llega al límite, Dios desnuda su brazo. Cuando la tierra ya no tiene respuestas, el cielo interviene. Amén. Amén. Cuando la tierra ya no tiene respuestas para ti, ni tus amigos, ni el pastor, ni el líder, ni el mentor, ni nadie te dice cómo resolver. Dios sí te va a decir cómo.